Que lo tenga y amén. Tenemos la palabra como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Aleluya. Oramos. Padre, Señor, que estás en los cielos, Señor. Te doy gracias, Señor, por darme esta oportunidad, Señor, de compartir tu palabra, oh Dios, Señor. Señor, gracias, Señor, porque tú has sido más que bueno, Señor. Señor, que esta atmósfera donde está tu Espíritu Santo, Señor, no apague, Señor, sino que siga, Señor. Que podamos sentirte, Señor, en este lugar, Señor. Habla, oh Dios, Señor. Que no sea de mí, sino tuyo. Que sea tú, oh Dios, Señor, hablando, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Habla a este pueblo, Señor. Como tú has hecho, Señor. En el nombre de Jesús, oh Dios, Señor. Gracias, Señor. Se pueden sentar. Pero no en la alabanza, aleluya. Hoy voy a hablar bajo el tema acceso directo. El mes pasado, en marzo, yo estaba con mis compañeros. Estaba en una de mis clases. Ya iba a terminar el mes y la celebración de la Pascua ya iba a llegar. Y ahí aprovechamos de hablar sobre lo bueno que ha sido Dios con nosotros. Por el sacrificio que Cristo hizo por nosotros en esa cruz para redimir a la humanidad. Que gracias a Él, gracias a su sacrificio, nosotros estamos aquí. Que gracias a Él hemos alcanzado misericordia. Yo les decía que hay que darle gracias al Señor. Que hay que estar agradecidos por lo bueno que Él ha sido con nosotros. Porque sin Él, sin las cosas que Él hizo, sin haber venido a la tierra, no estuviéramos nosotros. Aleluya. Hay que darle gracias al Señor por todo esto. Y como lo he dicho antes, no solo en una celebración, sino todos los días. Y saber que las promesas del Señor, que las promesas que Él ha dado, Él las irá cumpliendo. Que Él dijo que va a venir, Él vendrá. Que se ha tomado su tiempo, sí, pero Él vendrá. Él vendrá por su pueblo. Hay que confiar en las promesas del Señor. Mientras yo compartía con mis compañeros, yo comencé a hablar de estos datos de la palabra del Señor que ahorita voy a compartir. En la palabra del Señor podemos ver la historia de Cristo, lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Pero tal vez te preguntes, ¿por qué necesitábamos un Salvador? ¿Por qué necesitaba la humanidad un rescate? Todo tiene que ver con el principio. Cuando Dios comenzó con la creación de la tierra. Cuando en el tiempo que Él creó a Adán, Dios en ese tiempo ya había creado el universo y todo lo que hay. Él creó la tierra, los cielos, los mares, los ríos, los animales, los monstruos marinos. Pero hubo algo más que Él quiso crear. Dice en Génesis capítulo 1 verso 26: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra.
Ahora, si podemos ver en este verso, Dios no dijo, yo haré al hombre. No, Él dijo, hagamos al hombre, dándonos evidencia suficiente desde el principio, desde la fundación, desde todo. Esta es evidencia la actividad divina. Dios, Jehová daba la orden, el Hijo hacía, y el Espíritu Santo, mientras se paseaba por la faz de las aguas, anotaba las cosas. Y así fue revelada las cosas a los profetas. Dice en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Como dice aquí en la palabra del Señor, toda palabra es inspirada por Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque fueron muchas personas que compusieron, que escribieron los libros de la Biblia, ellos fueron inspirados, no solo inspirados, fue Dios, fue el Espíritu Santo que les daba que escribir. Aleluya. Entonces, si toda la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo, si fue el Espíritu Santo, si fue Dios que le dio la palabra a los profetas, a todas las personas que compusieron los libros de la Biblia, pues no hay que negar la Biblia, sino hay que atesorarla, porque ¿saben qué? Aunque fueron hombres que la escribieron, fueron inspirados por Dios, fueron llenos del Espíritu Santo, fueron gente, personas que Dios usó para que la palabra fuese propagada y llegase a nuestros oídos. Aleluya. Toda palabra es inspirada por Dios, comenzando desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis, hasta el último capítulo de Apocalipsis. Y saben, muchos van a decir, van a ver esto como un mito. Yo lo miro esto como historia verdadera. Esto no es mito, esto es historia verdadera, esto no es leyenda, esto es historia verdadera. Los científicos y los historiadores, los arqueólogos dirán esto es un mito. ¿Saben qué yo digo que es un mito? Lo que es un mito es la evolución. Lo que es un mito es el Big Bang. Lo que es un mito es que de la nada se hizo el mundo. Eso es un mito. Eso es un mito. Aleluya. Pues ¿saben qué? La palabra es vida y es verdad. Y hasta la misma ciencia, la misma historia, las piedras comprueban la existencia de Dios Todopoderoso, que Él hizo los cielos y la tierra. Entonces, para la humanidad les digo, en vez de buscar en las piedras, en vez de excavar con driles, con palas, usando pinceles para buscar otros tipos de maquinaria, en vez de usar eso para excavar la tierra o para ver las estrellas, para encontrar respuestas, ¿saben qué? Busque la palabra del Señor, busque la palabra del Señor, donde tú no necesitas palas para excavar la tierra, no necesitas telescopios para ver el cielo, tú no necesitas cohetes para ir al espacio para buscar respuestas, solo necesitas tener un corazón dispuesto para recibir palabra del Señor. Necesitas un corazón dispuesto, una mente dispuesta para recibir la palabra del Señor. Aleluya. Y si podemos ver desde el principio, desde Génesis, Dios hace las cosas. Desde ahí Dios comienza las cosas. Dios crea al hombre y la mujer a su imagen y a su semejanza. Pone al hombre como Señor de la tierra y de los mares. Mas aún hubo un Satanás que intentaría quitarle su dominio.
La palabra nos cuenta sobre algo, un episodio que pasó en Génesis capítulo 1, verso 2. Dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora, nosotros sabemos que Dios es un Dios ordenado. Él no es desordenado, Él es ordenado. Ahora tal vez te preguntes, ¿por qué estaba la tierra desordenada y vacía? Si Dios llena, si Dios es un Dios ordenado, y Él llena. Tal vez te preguntarías, ¿por qué en el faz del abismo? Es decir, la tierra, ¿por qué está llena de tinieblas también? ¿Por qué está llena de tinieblas la tierra? Pues pasó algo en ese tiempo que nos cuenta ese verso, más adelante en la Biblia. Si podemos ver en Isaías 14, versos 12 a 15, en Ezequiel capítulo 28, versos 12 a 18, y en Lucas capítulo 10, verso 18, nos cuenta como una maravillosa cosa, como una obra maravillosa que Dios hace, se convierte en una pesadilla que hoy todo el mundo tiene, tanto espiritualmente como secular y físicamente. Nos cuentan en estos capítulos, y si quieren lo pueden buscar. Dios crea un querubín. Dios crea un querubín en medio de la alabanza de flautas. Lo hace perfecto poniéndolo en el huerto del Edén para que lo guardase, para que cuidase del huerto. Hasta este tiempo no estaba bien, hasta que se halló maldad en el corazón de esta creación. Ahí comenzó el pecado. Dijo en su corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Eso es lo que dijo. Y aquí, Lucifer, como usted lo quiera llamar, desafía a Dios, terminando en él y la tercera parte de los ángeles siendo echados del cielo. Donde desde aquí se convierten estos en Satanás y en los demonios. Y saben, desde que se rebeló Satanás contra Dios, comenzó una guerra, se estalló una guerra que no acabará hasta que la Trinidad satánica, hasta que Satanás, el anticristo y el falso profeta sean echados al lago de fuego por los siglos de los siglos. Pero desde el principio, desde que eso pasó, ha habido una batalla constante. Y Satanás, en este tiempo, iba a intentar destruir la creación de Dios, comenzando con lo más preciado que Dios había hecho, el hombre. Ahora, Satanás ve, porque él ve, él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pues él ve al hombre, ve que Dios le da la autoridad al hombre sobre toda la tierra. También sabe que el hombre tiene conexión con Dios cara a cara, que Adán podía hablar con Dios. Él ve esto que destruir. Después ve y sabe que Dios prohíbe al hombre que coma del árbol de la ciencia del bien y del mal. Toma nota. Engaña el animal más astuto, la serpiente, y la serpiente engaña a Eva para que se comiese el fruto de ese árbol prohibido, pecando. Y saben, Adán podía haber prevenido que este pecado hubiera continuado y podía haber dicho: esto no está bien, pero él se unió al pecado de Eva, terminando en ellos siendo expulsados del Edén, y que todo el poder que se le había dado al hombre
en medio del castigo, Dios les deja una promesa. Dice en Génesis capítulo 3, verso 15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú te herirás en el calcañar. Aquí Dios está diciendo a Satanás: engañaste al hombre, te enseñoreaste de este mundo, mas de la simiente de la mujer, viene uno más grande. Viene uno más grande que ti. Vendrá con brazo fuerte y te pisará la cabeza. Aleluya. Más aún con todo esto pasarían tiempos, milenios. Pasaría mucho tiempo para que esta palabra se cumpliese. Mientras este tiempo, desde que Adán hasta que esta palabra fue cumplida, Adán y Eva se multiplican, la humanidad se multiplica, termina pecando la humanidad, terminando en el diluvio. Los únicos, Noé y su familia, son los únicos que sobreviven a esta tragedia. Dios quería intentar limpiar la tierra, más aún, tristemente, aún con Noé y su familia, aún ellos caerían en lo mismo. Aleluya. Mas aún con todo hubo esperanza. De los hijos de Noé, hijo de Sem, de los semitas, desde Ur de los caldeos, ahora Irak, Dios llama a Abraham para que él y su descendencia fuese la luz del mundo. Abraham acepta la promesa que Dios le da, confía en el Señor. Esto se le inculcó a Isaac, después a Jacob, luego llamado Israel. De todos los pueblos que saldrían de Abraham, Dios escoge de todos ellos a Israel para ser la lámpara que el mundo necesitase. Mas hubo algunas cosas que tenía que hacer. Después que están en Egipto y son liberados de la mano de Faraón, Dios los lleva a la tierra prometida, pero antes de llevarlos a la tierra prometida, tiene que hacer un stop, un alto en el monte Horeb, donde Dios le da las leyes a Israel. Además de los 10 mandamientos, Dios le da más leyes también a Israel. Les da el tabernáculo y crea el sacerdocio para la tribu de Leví. Mas este pacto que Dios hizo con Israel en este tiempo sería limitado. Para comenzar, la salvación solo era para los israelitas. Solo para los israelitas. Los gentiles estaban fuera de esto. Solo la tribu de Leví podía ejercer el sacerdocio. Solo la tribu de Leví podía estar en el tabernáculo. Solo la tribu de Leví podía sacrificar holocaustos y ofrendas a Jehová. Solo los levitas podían tocar y llevar el arca del pacto. Solo los levitas podían estar en estas posiciones. Y cuando llegamos más adentro en el tabernáculo, en el lugar santo, no cualquier levita podía estar, no cualquier levita, sino los sacerdotes. Y en el lugar santísimo, solo podía entrar una vez al año el sumo sacerdote. Y tenía que estar bien, porque si no estaba bien o derecho delante de Dios, ya había muerto. Y si nos podemos meter en la palabra del Señor, la ley en vez de dar salvación, en vez de dar eso, daba condenación. Por cuanto pecamos, la sentencia era muerte. Por eso existían los sacrificios
en que el pecado iría sobre el animal. Y con esto no se perdonaba el pecado, sino que era cubierto. Iría el sumo sacerdote una vez al año a orar por el pueblo para ver si Dios perdonaba. ¿Saben? Este sistema, que era la causa del pecado del hombre, en vez de ayudar a acercarnos a Dios, nos alejaba de Dios. Teníamos acceso limitado. Si uno pecaba, Dios no perdonaba inmediatamente. Además de esto, como he dicho antes, los gentiles, nosotros estábamos completamente cortados de Dios. Y si podemos ver más y más en la palabra del Señor, aún con la ley, Israel, aún siendo el pueblo escogido, no cumplieron la ley, la quebrantaron y muchas veces la ignoraron como que si fuera nada. El pecado se había aumentado más y más cada día. Mas Dios, desde antes, comienza a mandar a sus profetas a decirle a su pueblo: un redentor de medio de ustedes viene, un salvador viene para ayudarles. Habrá un Mesías que salvará a este pueblo. La salvación ha llegado a ustedes. En Deuteronomio 18, versos 15 al 19, Moisés le dice al pueblo de Israel: profeta del medio de ti y de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, y a él oiréis. Escuchen: conforme a todo lo que pedisteis a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profetas les levantaré en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca y del medio de sus hermanos, y les hablaré todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Pasaría tiempo, pasaría como un lapso de 400 años por ahí desde que Israel había conquistado Canaán hasta que el reino de Israel fue establecido. Aleluya. Pasaría tiempos. Y cuando Salomón, el rey de Israel, él comienza bien. Por allá a la mitad de su reinado comienza la decadencia otra vez en Israel. En el tiempo de los jueces, si podemos ver en el tiempo de los jueces, ellos tenían este problema. Tenían un líder. Cuando el líder moría, en la idolatría, conquistados por los enemigos. De los enemigos, Dios mandaba a un juez para salvar a su pueblo, y se repetía. Y aún con el reinado, aún con el rey David que sirvió al Señor, con Salomón, después de Salomón, pues esto volvería a pasar otra vez, solo que en vez del juez y en vez de que el juez lo salvase, pues el rey sería el que traería a la gente a la maldad mayormente de veces, especialmente del reino del norte. Y aún después de que el reino de Israel es dividido, y aún con la decadencia que estaba pasando, tanto espiritualmente como física, aún con la decadencia que comenzó a pasar en Israel, en este tiempo, si podemos ver en la palabra del Señor, este tipo de decadencia, Dios les comienza a hablar del Mesías, que el Mesías ya iba a venir. Dice en Isaías 7:14, y esto fue alrededor del reinado de Ezequías, si no me equivoco.
Por tanto, el Señor mismo os dará señal. Y aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Más adelante en Isaías 35, verso 4 dice: decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. En Miqueas 5, verso 2 dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Escuchen bien esa palabra. Y en Zacarías capítulo 9, verso 9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Todas estas profecías que fueron escritas alrededor del siglo 7 antes de Cristo, alrededor del siglo 5 antes de Cristo, en el tiempo que Israel está dividido y era en el tiempo del cautiverio, Dios ya estaba diciéndole: hey, viene el Cristo, hey, viene el Mesías. Mas de todas las profecías, esta para mí me impacta más. Todos conocemos Isaías 53, verso 1 al 5. Y dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual de nuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, y no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado y quebrante, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y saben, este verso para mí es impactante. ¿Saben por qué? En este verso indicaba en las profecías que el Mesías tenía que sufrir. Escuchen bien, tenía que sufrir por su pueblo. Iba a ser el Mesías, el plan B que Dios iba a usar para sanar esa tierra de todo pecado, para poner un fin al dominio de Satanás, y para darle acceso directo a todos nosotros, no solo a Israel, sino a todos nosotros. Aleluya. Y al final de todo esto, después de que el libro de Malaquías, el cierre del Antiguo Testamento, fue creado en el siglo IV, siglo V antes de Cristo, ya en este tiempo, con el cierre del Antiguo Testamento, Israel ya estaba preparada con todas las profecías. Con todas las profecías que estaban escritas en el Antiguo Testamento, lo único que faltaba era esperar, no solo esperar, sino preparar el camino para el Mesías. Pasaría desde el libro después de Malaquías hasta que la profecía se cumpliese 400 años. En este tiempo, después de que Persia está en control de Israel, Alejandro Magno conquista a Persia, pero después de su muerte el imperio griego es dividido. Los estados griegos controlan Israel, después se independizan, solo para caer al dominio romano. Y
en este tiempo, en esta área, desde que los romanos habían entrado a Israel, esta área, en todos lados, político, religioso, secular, lo que sea, era un caos. Esta área era un caos. Mas aún en medio de la instabilidad, mandaría el Mesías el Señor. No que lo mandaría el Mesías, era el Señor. Y así fue que en este tiempo de caos, en este tiempo de que no había esperanza, llegaría el Redentor, el Mesías que Israel estaba esperando. En este tiempo, Cristo nace, Jesús nace y poco a poco comienza a cumplir las profecías que están escritas. Y si lees en el libro de Mateo, ahí en el libro de Mateo te va a decir hasta en qué lugar va a decir en qué lugar es que las profecías estaban y cómo se cumplieron. Aleluya. Pues comienza a cumplir las profecías, comienza a hacer milagros y muchos lo siguen. Mas la misión final aún tenía que acontecer. Aleluya. Aleluya. Ya había pasado desde Cristo, desde el monte Sinaí hasta Cristo, desde Moisés a Cristo, ya habían pasado 1500 años. 1500 años de ley, 1500 años de este pacto, 1500 años desde que los primeros libros fueron escritos en este tiempo. 1500 años desde que la ley fue dada a Israel. Mas como dije antes, Israel no pudo cumplir las leyes que estaban escritas en estos 5 libros. 1500 años después llega Cristo. ¿Y sabe qué hace? Cumple la ley de la letra de la ley, de todas las letras, Él la cumple. Más aún con todo esto, más aún con el respaldo del Padre, aún con todo esto, Israel le dio la espalda a Jesús y le sigue dando la espalda a Jesús. En vez de darle la bienvenida a Jesús, lo golpean, lo escupen, lo entregan a Pilato y los romanos para matarlo. Y aún cuando se les da la opción entre Barrabás y Jesús, Israel decía, y aún dice hasta hoy en día, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Israel bajo la ley, en Deuteronomio capítulo 21, versos 22 al 23 dice: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, lo hiciereis morir, lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Entonces, bajo definición, como hemos leído en este pasaje, Cristo, al ser crucificado, era maldición, se convirtió en maldición. ¿Qué tiene que ver esto con las profecías? Retrocedamos un poco a la ley y a los sacrificios que se hacían. En este momento, Jesús se volvió en esa oveja sumisa. Estaba siendo sacrificada por los pecados del pueblo, las maldiciones, los pecados de todo el mundo en ese tiempo, y no solo de todo el mundo, sino de los futuros, como los pecados de nosotros, que aún no habíamos nacido aún en ese tiempo, fueron puestas sobre Él. Y en Él estaba, a Él se le había puesto el peso de todos los pecados de la humanidad. ¿Por qué cree que Dios Padre tuvo que quitar su mirada de su Hijo?
Dios Padre tuvo que alejarse de su Hijo, ya que Él ya llevaba la maldición que la humanidad tenía en ese tiempo. ¿Por qué cree que Cristo le dijo al Padre, Elí, Elí, lama sabactani? ¿Qué quiere decir? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Después llega la hora. Él en la cruz. Al Cristo decir en Juan capítulo 19, verso 28, consumado es, y en Lucas 23, 46, Padre, en tus manos he comido mi espíritu. Él muere. Y dice en los evangelios que después de esto, después de que Él muere, la tierra tiembla. La tierra tembló, las rocas se partieron. Y un dato que es un poco que no se habla mucho es que los sepulcros de los justos que fueron fieles al Señor se abrieron y resucitaron y se levantaron, y en la santa ciudad aparecieron a muchos. Dice en el versos 52 y 53 del capítulo 27 del libro de Mateo. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de Él. Vinieron a la ciudad, a la santa ciudad, y aparecieron a muchos. Y saben, aún con todas estas cosas, aún con todos esos acontecimientos que pasaron desde el momento que Jesús muere, aún con todo esto, Israel no reconoció el poderío de Jesucristo. Mas ¿saben qué? El centurión que estaba a cargo de la ejecución, que estaba a cargo de la crucifixión, el centurión, que ni era israelita, que ni era de Judá, que ni era de Samaria. ¿Saben qué? Él reconocería que Jesús, que Cristo era y es el Hijo de Dios Altísimo. Que Él, el mismo Cristo, es Dios hecho en carne. Aleluya. Mas aún falta este dato, que para mí es el más importante de todos: el velo del templo. Digamos, si esto fuera el templo de Jerusalén, el tabernáculo, digamos que desde aquí donde estoy yo hasta aquí, digamos que era el lugar santo. Desde aquí donde estoy yo hasta aquí era el lugar santísimo. Aquí solo podían entrar los sacerdotes, y aquí solo una vez al año podía entrar el sumo sacerdote, y tenía que estar bien, mas al romper el velo tenemos acceso a Dios. Tenemos acceso a Dios. El velo se rompe, las maldiciones se rompen. Ahora tenemos acceso a Dios Todopoderoso. Algo que Moisés no podía tener, algo que David no podía tener, algo que Elías no podía tener, algo que Jeremías no podía tener. ¿Sabes qué? Los profetas no lo pudieron tener, pero nosotros sí lo podemos tener. Aleluya. Aleluya. Grande eres tú, oh Dios, Señor, porque por tu sacrificio, Padre, tenemos acceso. Aleluya. No, hermano, ¿saben que Satanás, aunque él creyó que con la muerte de Cristo sería el fin de todo, ahí Cristo ganó victoria contra Satanás. Le arrancaría el dominio a Satanás, le quitaría su dominio sobre esta tierra, cumpliéndose la palabra de Génesis 3:15. En la cruz, Jesús, hombre, Jesucristo. Si vamos a las ideologías, Él venía de la simiente de Eva.
Y sería él el que le pisaría la cabeza a Satanás, a la serpiente aquí. Aleluya. Santo eres tú, oh Dios. Aleluya. Santo eres tú, oh Dios. Aleluya. Pues ahí no terminó. En la tumba no terminó la historia. No terminó la historia en la tumba. Porque al tercer día, en el primer día de la semana resucitaría el Señor Jesucristo con un cuerpo glorificado. Cuerpo glorificado. Por 40 días se le aparecería a sus discípulos. Y cuando llegó el tiempo de reunirse con su Padre, les deja a sus discípulos con esto en Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Aleluya. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. ¿Y saben? Como nos dice en Génesis 1:2, que el Espíritu de Dios en el principio, y hay un corito que dice: en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. ¡Aleluya! En el principio se movía sobre las manos de las aguas, pero ahora está en mi corazón. Ahora está en mí, está en mi corazón. ¡Aleluya! Y si vemos en el libro de Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo se derrama sobre los 120 que están ahí esperando la promesa. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Sabes cuándo fue mi día de Pentecostés? Cuando yo recibí al Señor como mi Salvador. ¿Sabes cuándo fue tu día de Pentecostés? Cuando tú recibiste al Señor como tu Salvador dentro de tu corazón. Cuando recibiste el sello del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y tú, visita que estás aquí en esta noche, si quieres recibir a Jesucristo en tu corazón, corre al altar, haz este tu día de Pentecostés, hazlo hoy y recibe el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Y termino con esto, aleluya. En 2 de Reyes, capítulo 4, nos cuenta la historia de la tsunamita. Eliseo pasaba por Sunem y dice la palabra que una mujer importante le invitaba constantemente a comer. Pues fue y comió. Pronto le dice a su marido: y aquí ahora yo entiendo que que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos ahí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando Él viniere a nosotros se quede en él. Pues ellos hacen el aposento, ellos construyen el aposento para el profeta Eliseo, para que cuando pasase por ahí él se quedase ahí. Por eso Dios le da a esta mujer tsunamita un hijo. Nos dice la palabra más adelante que el niño cae enfermo y muere. ¿Sabe qué hizo la tsunamita? Buscó al profeta. Ella buscó al profeta. Después fueron al aposento donde estaba el niño tendido en la cama. Y al orar Eliseo al Señor, ahí resucitó el niño, ahí revivió el niño. O sea, esta mujer construye el aposento para Eliseo porque sabía que con él está el poder. Con él está el poder Todopoderoso. Ahora digo esto: el velo se rasgó, se rompió. Tenemos acceso al Dios Todopoderoso, acceso ilimitado.
Pues ve, te digo esto. Ve, levanta un aposento para el Señor. Levanta un aposento para el Señor. Dedique ese aposento para el Señor. Métate con el Dios Todopoderoso. Cierra las puertas de tu aposento donde estás. Y ora al Señor. De rodillas es que se ganan las batallas. Es en el aposento donde las cosas que se han muerto resucitan. Donde las cosas donde piensas que has perdido esperanza, ahí resucitan todas las cosas. Aleluya. Busca al Todopoderoso. Busca al Señor.